Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:15 en la mañana, ya lo tenemos al asambleísta Vicente Tallano, ya vamos a conversar con él antes. Gracias por el aporte de Cris Cabezas, que también está en sintonía. Patricia Núñez, que también reporta sintonía, como siempre, desde el norte de Quito, muchas gracias. Y bueno, de verdad que a veces me da chiste leer alguna cosa. Por acá alguien me dice, y todos los casos de corrupción que mencionas, y me dice Belita, no, soy Vela. Pero dígame nomás Belita, así me dicen algunos amigos. No es que ya estén juzgados y condenados, ¿qué más quieres? Que se arrodillen ante ti, que te pidan perdón, pero... Y dice, déjate de hacerte más papista que el Papa. Bueno, es típico del fanatismo, ¿no? Típico del fanatismo. Acá me dicen, por una pauta se dice cualquier cosa. ¿Cuál será la pauta? ¿Será que la fiscalía me pauta? Porque la fiscalía me detestan. ¿Quién será que me pauta? Gumbor. De verdad que se indigna con RC, pero no dice nada de Moreno, Lazo y Novoa, por Dios. Está claro que la persona que escribió no ha escuchado nunca este espacio. Nunca ha escuchado este espacio. Pero hay gente que ha escuchado siempre ese espacio y que saben perfectamente la posición que he mantenido en este espacio sobre los personajes mencionados. Cada quien escucha lo que desea. Indígnese también de la corrupción de Lazo. Se ve que no escuchó, pero hágalo todos los días, así como lo recuerda el RC día a día. Bueno, ya. Les envío un saludo, porque sé que aunque se mueren de las iras, están ahí escuchando. Pues escuchen y se mueren de las iras. Bueno, Vicente Tallano Basante, buenos días, asambleísta del Partido Social Cristiano. ¿Cómo le va, mi doctor? Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Fabricio? Buenos días, Belkis. Buenos días, gracias por la entrevista. Un saludo para toda su audiencia. Gracias, doctor. A ver, doctor, quiero salirme un poco del tema que habíamos un poquito hablado para esta entrevista, que es la parte legislativa, pero sí le quiero pedir una opinión sobre lo que ha pasado esta madrugada con la Fiscalía General del Estado. ¿Y por qué le quiero pedir esa opinión? Porque uno de los detenidos, allanado y detenido, es un integrante del Partido Social Cristiano, que fue asambleísta en el periodo anterior, que es el señor Pablo Muentes. ¿Cómo les ha caído a ustedes en el Partido Social Cristiano esa noticia, doctor Vicente Tallano Basante? Bueno, Fabricio, al igual que usted, al igual que todos los ciudadanos, yo me he enterado por los medios de comunicación. Entiendo que la Fiscalía se encuentra realizando su trabajo dentro del curso de la investigación del caso Metástasis. Este tema es absolutamente claro, los involucrados tendrán que responder, tendrán que obviamente en el momento oportuno hacer su pronunciamiento público. Yo creo que nadie puede estar sobre la ley y debemos pues esperar las reacciones de las partes. Pero en el caso del asambleísta Muentes, le pregunto, del ex asambleísta Muentes, ¿él sigue siendo legislador, digamos, él sigue siendo integrante del Partido Social Cristiano o se distanció, se separó del PSC? ¿Cuál es su situación en el partido? Bueno, el señor Muentes es un integrante del partido, hoy no tiene una curul, fue legislador suplente, asumió la titularidad el periodo pasado o el periodo cesado, y en todo caso me ratifico, Fabricio, en lo que le acabo de comentar. Creo que son las partes involucradas los que tienen que dar un pronunciamiento. No tengo mayor elemento de juicio para poder dar una opinión en relación a cuáles son, por ejemplo, los cargos directos que se le imputan. Correcto, doctor Vicente Tallano. Quería pedir una primera reacción sobre eso. Vamos a lo legislativo. Yo le pregunto a usted, la semana anterior en este espacio conversamos con la asambleísta Paola Cabezas de Revolución Ciudadana. Fue el día jueves, antes de la instalación de la sesión en la cual iban a reinstalar el juicio político a los miembros de la Judicatura. Y Paola Cabezas decía que estaban más cerca de romper la alianza legislativa con ADN y con el Partido Social Cristiano, que sentían que no había reciprocidad, que les pedían los votos a ellos, que ellos votaban, pero que no había reciprocidad por parte de las otras fuerzas políticas, y que en esas condiciones, más o menos, Paola Cabezas dijo mejor de lejos en el tema de la alianza. Previamente hubo declaraciones un poco más fuertes de Pierina Correa diciendo que la alianza estaba herida de muerte, que la alianza estaba frágil, etcétera. Finalmente el jueves votaron por la censura y destitución del vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo. La pregunta es, ¿la alianza se rompió? ¿La alianza se mantiene? ¿La alianza se va a salvar? ¿La alianza está a un tris de romperse? ¿Qué onda con la alianza, doctor Tallano?
Fabricio, y lo hemos conversado en otras oportunidades. Nosotros fuimos claros desde el minuto uno en el que se instaló la Asamblea. Esto fue un acuerdo legislativo que cumplió su cometido inicial, que fue designar autoridades, poder establecer una agenda de trabajo que fue anunciada en el mes de diciembre y sobre la cual la Asamblea ha venido desarrollando su trabajo tanto en las comisiones legislativas como en el Pleno de la Asamblea Nacional. Y una puntualización necesaria: esa agenda, que es pública, tiene que ser cumplida. En el fondo, me refiero a los temas que son parte de la agenda y dentro de los tiempos. ¿Por qué? Porque son temas que le interesan al ciudadano. Ahora, a lo largo de eso y desde el minuto uno, se han venido dando en la Asamblea mayorías móviles, y las llamo por votaciones diferenciadas en las que, con votos más allá de las bancadas de ADN, de RCO, del PSC, superando los 100 inclusive, se han podido aprobar leyes y se han podido tomar otro tipo de decisiones. Y creo que eso es lo que va a seguir pasando, indistintamente de la voluntad de quienes manifiesten que quieran o no seguir en una alianza, que para nosotros era un acuerdo legislativo. Y un parlamento es esto, Fabricio. Usted tiene amplia experiencia, en algún momento de su vida profesional cubrió el parlamento, y usted sabe que los temas de coyuntura son los que van marcando, cuando no hay una agenda clara, que en este caso sí la hay, la forma de votar. En todo caso, nosotros lo hemos dicho, nosotros vamos a seguir votando por todo aquello que consideramos es parte de esa agenda de trabajo y que sobre todo es de interés y beneficio ciudadano. En este sentido, asambleísta, buenos días, bienvenido nuevamente, y permítame insistir, ¿se ratifica esta alianza entre el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y ADN en la Asamblea? Yo puedo opinar solo por el PSC, y en relación al PSC, nuestro compromiso de trabajo con la agenda legislativa y con el país se sigue manteniendo. Y sin duda alguna, cuando el presidente de la República envíe un proyecto de ley que a nuestro juicio beneficie el interés ciudadano, lo vamos a respaldar, porque es respaldar al país. Más allá de las diferencias conceptuales, estamos absolutamente claros que es momento de demostrar trabajo, y de hecho la Asamblea va por buen camino. Hace más de 20 años que una Asamblea no superaba el 20% de aceptación, y esta la ha superado, y sin duda alguna creo que la clave ha estado en saber administrar los consensos y en saber procesar las diferencias que siempre han existido y de suyo existen en el día a día. Usted ha dicho más o menos que respaldarán estas iniciativas del gobierno que beneficien al país. Ahora mismo, ¿qué postura tienen ustedes como bancada del Partido Social Cristiano respecto de la ley económica urgente sobre el turismo que fue remitida por el gobierno a la Asamblea, así como también de la proforma presupuestaria que, como vimos este fin de semana, al interior de la Comisión de Régimen Económico no alcanzó los votos para ser aprobado el informe correspondiente? ¿Cuál es la postura? Bueno, en ambos temas hemos trabajado con nuestros equipos técnicos. De hecho, lo haremos conocer también en la comisión respectiva, refiriéndonos al proyecto urgente en materia económica que está vinculado con el turismo. Nosotros defendemos siempre la actividad gremial y desde allí hemos construido una propuesta que tiene aportes técnicos y que van a ser dados a conocer, porque precisamente eso es parte del proceso de construcción de una ley. Y en la segunda parte de su pregunta, vinculada con el presupuesto, en la sesión del día sábado, nuestro legislador, el asambleísta Jorge Álvarez, que dicho sea de paso es vicepresidente de la comisión, presentó algunos comentarios, algunos aportes que consideramos son necesarios para mejorar el texto que la Asamblea tiene que discutir y eventualmente debería respaldar, en el sentido de que de la disposición de gastos, de un mejor establecimiento y claridad de ingresos, y obviamente eso es parte también del quehacer legislativo. No olvidemos que la comisión, en relación al presupuesto, lo que puede hacer es un informe que debería de acoger las observaciones, y es lo mismo que el Pleno puede hacer, sugerir al presidente, porque jamás se puede cambiar el tema global o el tema de fondo, pero nosotros consideramos que hay que establecer un mejor detalle en cuanto a inversión obra pública, hay que dilucidar de mejor manera cómo está el gasto, hay que establecer con claridad cuáles van a ser los aportes que se van a generar, por ejemplo, en materia de seguridad, y nosotros lo dijimos, consideramos que debe ser parte del presupuesto un rubro puntual que nace de la contribución para el conflicto interno que desde la bancada del PSC propusimos en el debate en el momento oportuno. Son 540 millones de dólares que se estima y se espera poder recaudar para que sean destinados a esta finalidad. Entonces, como usted puede apreciar, son algunos aportes necesarios, lógicos, fundamentados que hemos realizado.
Asambleísta Vicente Tayano, en algún momento en estas horas se han sentado a dialogar las cabezas de las bancadas legislativas de ADN, de Revolución Ciudadana y del Partido Social Cristiano para limar asperezas, ¿o esto no ha ocurrido? Bueno, hay un diálogo permanente, Fabricio. De hecho, la semana pasada la bancada de ADN estuvo encargada a otra legisladora porque la coordinadora de la bancada no estaba en la asamblea, entiendo que se encontraba por motivos personales fuera del país. Pero el diálogo existe, y no solo con RC, no solo con ADN, sino con todas las bancadas. Y le decía al inicio de esta conversación, ese diálogo, esa agenda de trabajo es la que ha permitido que se aprueben leyes con más de 100 votos y que hayamos superado el número de 10 leyes aprobadas en los primeros 100 días de trabajo. Y ese diálogo tiene que mantenerse, no tiene que ser extraño. Y vamos a hablar con claridad, Fabricio. Por el bien del país, aquí tenemos que no solo seguir conversando, sino seguir trabajando y generando resultados. De suyo existen diferencias, hay posiciones encontradas, pero posiciones encontradas que se pueden procesar desde el respeto. Y les cito un ejemplo. Cuando se estaba discutiendo la reforma a la ley de extinción de dominio, nosotros tuvimos una posición diametralmente diferente a la posición de otras bancadas. Y luego del debate, luego del diálogo, pudimos consensuar un texto que le da al país, que le va a dar a los operadores de justicia herramientas para golpear la economía de las estructuras criminales. Y ese ejemplo es la temática que a mi juicio debe mantenerse durante el resto del periodo legislativo. Más allá, reitero, de que pueden existir coincidencias, de que puedan existir diferencias, creo que la agenda de trabajo es clara y el país está primero. Me dio la impresión, y le hago la pregunta a usted, que el malestar se da por lo que pasó con el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Y esto lo comenté en su momento y le comparto mi sentir, perdón que hable en primera persona, doctor Tayano, o no se enteraron de lo que contenía el informe o se les pasó, pero el informe fue votado unánimemente en la Comisión de Justicia. No entiendo cómo un informe que fue votado con 10 votos a favor de los 10 integrantes de la Comisión de Justicia a la vuelta de la esquina resulta que no tiene apoyo en la Asamblea Nacional. ¿Cómo se entiende eso? Porque me da la impresión a mí, le insisto, que por allí empiezan estos malestares con Revolución Ciudadana, doctor Tayano. Bueno, yo creo que para el análisis es importante establecer una línea de tiempo y encontrar cuál fue el momento, cuáles han sido los hitos que han llevado a que RC haga un pronunciamiento de su naturaleza. Y soy reiterativo en decir, no me corresponde a mí el manifestar el por qué y el cuándo. Ahora, vamos hablando acerca del proyecto reformatorio del COVID. Sin duda alguna ha sido el tema más álgido que ha tratado la Asamblea Nacional. Y más allá de que sí, la Comisión de Justicia trató durante 2 meses esta temática que era, o sigue siendo, porque aún no está archivada, un proyecto de reforma interesante en el fondo. ¿Por qué? Porque lo bueno de ese proyecto, y tenemos que diferenciar y rescatar aquello, estaba claramente encaminado a ¿qué? A revisar tipos penales, a crear otros tipos penales, a endurecer penas y a limitar beneficios penitenciarios hacia quienes hayan sido sentenciados por delitos que hoy nos tienen como nos tienen. Me refiero a la vacuna, me refiero al sicariato, me refiero a la delincuencia organizada y me refiero al terrorismo. Y si bien es cierto, la comisión pasó al pleno un informe, ese informe contenía problemas. Yo fui uno de los primeros, Fabricio, en advertir que no podíamos aprobar esos 3 temas que se volvieron los complicados. El levantar la reserva de la investigación, el ampliar el catálogo de delitos, y lo fundamenté. Tuve una intervención de casi 20 minutos en el pleno y además el tema del recurso de revisión que no tenía presentación. Pero perdón, Vicente, ¿usted sí sabía de la propuesta del asambleísta José Agualzaca respecto de incorporar una nueva causal para solicitar en la Corte el recurso de revisión, que es un pronunciamiento de un comité permanente de un comité de derechos humanos de Naciones Unidas? ¿Usted estaba al tanto de esa propuesta? Fabricio, ¿cuál es la línea del tiempo en este proceso? Nosotros en el mes de diciembre decidimos juntar y compilar todos los proyectos reformatorios al Código Orgánico Integral Penal. Se pidió la autorización desde el presidente de la Asamblea y del CAL otorgada. Y a partir de eso tuvimos más o menos 8 semanas de intensa discusión y el proyecto estaba
prácticamente listo. Siempre en las reuniones que participamos con el equipo asesor discutimos las temáticas a las que yo me acabo de referir. En la última sesión de la comisión, de hecho, que fue dada un día viernes, se presenta el texto con los cambios. Yo no tuve intervención en esa sesión. Cuando el texto es viabilizado y llega a nuestro conocimiento antes de la sesión del Pleno, hicimos observaciones inmediatamente. Y esas observaciones son las que nos llevaron luego a fundamentadamente en el Pleno oponernos, porque no podía pasar, porque no estamos de acuerdo. Y esa es la realidad y esa es la línea del tiempo. Entiendo que a partir de que ellos se han tejido una serie de comentarios y especulaciones, pero siempre lo he dicho, una ley termina aprobada, puede ser mejorada, puede ser cambiada, puede ser reestructurada desde el Pleno, y eso hemos hecho. Y el país es testigo de que nosotros hemos liderado los cambios que se están dando ahora a ese proyecto de ley que no estaba aprobado. Sí, está en una especie de tiempo de espera, porque a partir de, me parece que hace 2 semanas, sí, fue hace 2 jueves, o 3 ya, que se suspendió el debate, empezó a correr un tiempo de 60 días para que pueda ser puesto en conocimiento. Y lo lógico, la Asamblea siempre tuvo en el Pleno la decisión de sacar lo malo y sacar lo bueno, y la votación se suspendió, porque como el debate se volvió intenso, se presentaron 2 mociones. Una primera moción, que fue la moción de RC, que fue modificada, de hecho, luego de mi intervención, en la que se excluye lo de la imprescriptibilidad, en la que se excluye el tema de la reserva de la información, pero no excluyeron esta nueva causal de recurso de revisión, y por lo tanto no tuvo los votos. Y cuando llegamos ya, o nos tocaba procedimentalmente votar una segunda moción que tenía 4 partes, que nos iba a permitir, por un lado, aprobar todo aquello sobre lo cual no había mayor diferencia, a lo que me referí, la revisión de tipos penales, el aumento de penas. Tenía un segundo capítulo que trataba temas de procedimiento, porque era necesario hacer unas cuantas precisiones a temas procedimentales. El tercero, que era obviamente excluir ya el tema conflictivo del recurso de revisión. Y la cuarta de forma de votación dentro de esta misma moción, que nos llevaba a aprobar 2 temas puntuales del femicidio y de un delito que estaba tipificando el contagio doloso, por ejemplo, en el caso del VIH. Entonces, esa moción no se pudo votar porque la sesión se quedó sin quórum, porque la bancada de RC decidió abandonar la sesión cuando obviamente su moción inicial no había tenido los votos. Si a partir de aquello, como usted lo preguntó o lo razonó, Fabricio, existe o no una decisión de ellos de hacer las declaraciones que han manifestado, pues puede ser que sí, puede ser que no, no lo sé. Lo que pasa es que yo, digamos, presumo eso porque es luego de aquello en la que se empiezan a expresar estos malestares, doctor Tayano. Sí, es posible. Yo creo que ese es un hito importante, y si hablamos de temas vinculados con RC, en diciembre también ya hay un tema que debemos recordar que fue adverso a una posición planteada por ellos. Cuando llegó a la Asamblea Nacional la autorización o el pedido de autorización para el enjuiciamiento penal a Jorge Aguilar, y obviamente terminó dándose porque la Fiscalía formuló cargos. Entonces, yo creo, y reitero, tengo que ser, Fabricio, soy claro, usted me conoce, pero tengo que ser respetuoso, no puedo obviamente especular sobre algo que no conozco, pero regresando a lo importante y a lo de fondo. Aquí nadie, Fabricio, va a poder desmarcarse de una agenda de trabajo que es la materialización de un acuerdo adecuado y correcto, porque es un acuerdo de trabajo en función de darle solución a los temas que el país necesita. Y yo creo que a partir de eso vamos a manejarnos. Habrá que ver, con esto concluyo, habrá que ver qué va pasando, y en un parlamento siempre hay acuerdos y también se están generando diferencias en función de temas de coyuntura, ¿no? Justamente, asambleísta, y sobre eso sí quería de manera más general profundizar un poco. Usted ha recalcado en que la Asamblea Nacional tiene una agenda de trabajo clara.
la gente se preguntará cuál es esa agenda, porque existiendo diferentes bancadas con multiplicidad de posturas, inclusive ideológicas, es inevitable pensar que cada bancada tiene su propia agenda. Lo vimos, por ejemplo, con ustedes, con el PSC y la postura en el juicio político contra Fausto Murillo y Juan José Murillo. Lo vimos con la bancada de la Revolución Ciudadana justamente y la postura en torno a las reformas al Código Penal, de lo cual ya hablamos. Y así puede haber varios ejemplos. Entonces, ¿cómo hablar de una agenda de trabajo clara con intereses tan diversos? O al menos, ¿cuál es esa agenda clara del PSC? Bueno, hay una agenda que está, vamos a dos, y una buena interrogante a la suya. Primero, en el mes de diciembre, como consecuencia de reuniones de trabajo con todos los coordinadores de bancada y con todos los presidentes de comisión, la Asamblea Nacional elaboró y dio a conocer en los primeros días del mes una agenda claramente delimitada, y en enero se lo volvió a hacer público. Y eso es importante porque esa es la columna vertebral del trabajo legislativo en materia procesal, en materia administrativa, en materia de derechos, en materia laboral, por ejemplo. Y a partir de aquello, las comisiones organizaron y han seguido organizando sus planes de trabajo, y de suyo así ha pasado al interior de la Comisión de Justicia. Por eso es que en esta reunión participaron los presidentes de comisiones, porque hicieron llegar los cronogramas y agendas de trabajo que se habían aprobado al interior de cada una de las comisiones. Ahora, en cuanto al PSC, nuestra línea ha sido clara. En materia de productividad, nosotros ya hemos presentado hace 15 días un código orgánico del sector agropecuario. ¿Qué es lo que buscamos? Tomar decisiones, hacer una compilación de reformas que nos permita voltear, no como algunos dicen, solo la mirada al campo, sino hacer cosas por el sector productivo y agroindustrial y por, obviamente, el productor mediano y pequeño de este país, porque estamos absolutamente conscientes que hay más de 5 millones de personas que están diariamente en ese quehacer y tenemos que darle una solución. Por otro lado, en materia de trabajo, y de hecho ha sido recogido por el presidente de la República y son parte hoy de la consulta popular, dos temas con los que hemos tenido absoluta coincidencia, ha sido una lucha hace mucho tiempo, porque estamos seguros que de aprobarse va a abrir verdaderamente la puerta a traer nuevas inversiones, y me refiero a eliminar la posibilidad de que exista arbitraje internacional cuando un inversor quiere venir a poner dinero al Ecuador, porque esa es una de las principales dudas o trabas al momento de venir al país. El segundo, en la misma materia de generación de oportunidades y de empleo, en la enmienda constitucional que elimine la prohibición de la contratación por hora. Y es que esto es importante porque esto va a darle una posibilidad tanto a las personas que hoy no tienen un empleo, a que tengan parcialmente la oportunidad de trabajar para uno, para más de un empleador, fundamentalmente jóvenes, y también para quienes están en el sector productivo y no tienen la capacidad de poder pagar una jornada completa, de utilizar mano de obra y actitudes que permitan seguir para adelante. Este es un tema totalmente importante, y los otros temas nuestros también ya han sido aprobados. Por ejemplo, nuestra ley de igualdad salarial ya es parte de la legislación ecuatoriana, y viene otra más que es parte de nuestra agenda de trabajo, y de hecho tiene mucho que ver entre el anuncio que a todos nos ha preocupado del viernes pasado, el presidente del Consejo Directivo del IES. Nosotros hemos dicho, hay que cuidar el dinero de la seguridad social. El IES no puede ser caja chica de ningún gobierno de turno. Hay que cuidar el dinero de los jubilados, de los aportantes, y por eso nosotros presentamos un proyecto de ley que ya está pasando todos los filtros para que pueda tener en la comisión una discusión para segundo debate y llegue al pleno, y esto nos va a permitir dos cosas. Primero, por un lado, blindar los fondos de la seguridad social, y por otro lado, encaminar la norma a que exista una administración técnica. Y es que necesitamos que el IES esté administrado por quien tenga la capacidad, las credenciales, que rinda la garantía necesaria para manejar bien nuestros recursos, porque el IES tiene muchísimos problemas, no solo hablando del tema de las prestaciones, sino también en cuanto ya a la logística, a la red hospitalaria. Entonces, nos hemos referido a 4 temas que son fundamentales, que son vitales para poder no solo llevar adelante nuestro plan de trabajo, sino también que son temas que están directamente vinculados con las necesidades de los ciudadanos, a lo que se suma la discusión en materia de seguridad. Solamente para cerrar, y lo último que acaba de decir, querría decir entonces que dentro de la lógica
de los temas legislativos y la visión del Partido Social Cristiano, esta propuesta que ha anunciado que va a presentar, se va a traducir en un proyecto de reformas a la ley del IES, lo hizo Eduardo Peña Hurtado la semana anterior, de incrementar hasta al menos el 30% el monto de los aportes de empleadores y trabajadores para la seguridad social. No va a tener mayor acogida, ¿o sí? Nosotros no estamos de acuerdo y lo hemos dicho brevemente. En materia de seguridad tenemos que propender a la sostenibilidad del IES, y para tener sostenibilidad primero el Estado tiene que pagarle la deuda millonaria que tienen. Sí, no se lo puede hacer en un solo pago, hay que establecer un plazo prudente que permita que obviamente se recuperen esos ingresos. Segundo, no se pueden seguir realizando inversiones irresponsables, por eso nuestra propuesta de ley hablamos de condiciones estrictas para escoger un administrador nacional o internacional que, rindiendo garantía, haga su trabajo de manera adecuada. Tercero, hay que ampliar el horizonte de aportantes, y una reforma laboral, como por ejemplo la contratación por hora, nos va a permitir ampliar el horizonte de los aportantes. Nosotros tenemos que cuidar el dinero del IES y no puede ser caja chica de ningún gobierno de turno. Eso ya está presentado, es parte de nuestra propuesta de reforma legal, Fabricio, y obviamente, más allá del anuncio del presidente del directorio del IES, cuando el tema formalmente llegue a la Asamblea, haremos desde la técnica y desde la argumentación en derecho valer nuestras observaciones, que ya se encuentran muchas de estas planteadas y en curso y pueden ser aprobadas en pocas semanas. Correcto. Vicente Tallano, gracias por el tiempo, que tenga un buen día. A ustedes, buenos días, un abrazo como siempre. Gracias. Muy gentil. A Vicente Tallano Basante, asambleísta del Partido Social Cristiano, tuvimos una primera reacción, marcando un poquito de distancias con la detención de Pablo Muentes. Ha reconocido que sigue siendo militante del Partido Social Cristiano, pero marca evidentemente una distancia porque Muentes ya no es legislador de la República. Y luego, desde la óptica del asambleísta Tallano, no se ha roto el acuerdo legislativo entre el Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana y el sector de gobierno representando en ADN en la Asamblea Nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.